Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy vamos a conversar un poco sobre el escenario político, el contexto político que se atraviesa en este momento en Colombia. Ya a pocos días, escasas semanas, para que se den las elecciones presidenciales. Para hablar de ello, hoy nos acompañan dos amigas ya conocidas del programa, ya que han participado de manera previa en otros momentos. Diana Alejandra Díaz, licenciada en Filosofía, máster en Filosofía Latinoamericana, miembro del grupo de investigación Fray Bartolomé de las Casas, de la Asociación de Filosofía y Liberación en Colombia y además de la Red de Mujeres Filósofas en América Latina. ¿Cómo estás, Diana? Hola Esteban, hola Astrid, un gusto saludarlos, buenas tardes para todos los que nos están viendo y pues muy contenta de volver a conversar con ustedes y reflexionar. Gracias por la invitación. Gracias a vos, Diana, por aceptar la invitación y poder conversar sobre este tema. También nos acompaña Astrid Cuero Montenegro, feminista antirracista afrocolombiana, doctoranda del programa de estudios feministas del CESMECA de la UNICASH en México y también máster de estudios sociales en la línea de estudios laborales de la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad de Iztapalapa. ¿Cómo estás, Astrid? Bien, muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. Un gusto volver a compartir contigo, Esteban, y con Diana. Muchas gracias, Astrid, a vos también por aceptar la invitación y por reunirnos hoy a conversar sobre este tema importante en nuestro contexto latinoamericano. Quizá si empezamos tal vez un poco con Diana y ahí vamos complementando de una forma breve, hablemos un poco sobre el contexto, ¿verdad?, en el que se están desarrollando estas elecciones en Colombia. El fenómeno ya del COVID-19 también ha tenido un impacto importante en muchos países en la región en el tema de las elecciones, ¿verdad? No es un secreto esto. La crisis económica que atraviesan muchos países también juega también un papel importante. Y bueno, en Colombia con sus particularidades, ¿verdad? Podríamos hablar un poquito de esto para también tener un panorama más claro al respecto. Diana, tal vez empezamos con vos. Bueno, pues lo que se está viviendo en este momento es una coyuntura política muy importante, es un momento histórico pues de una trascendencia enorme porque estamos ante el fin, quizás, de la hegemonía uribista, o por lo menos una crisis profunda y aguda que va a hacer que se reconfigure la estructura institucional en la política colombiana. Durante 20 años se estuvo gobernando bajo el proyecto uribista, que básicamente estaba configurado por 6 elementos que pues hemos conversado antes. El primero es la inclusión de la economía del narcotráfico, el brazo armado del uribismo, que es el paramilitarismo, la configuración de enemigos internos para que el uribismo pudiera salir a flote, como eran en ese entonces las guerrillas, específicamente las FARC. Luego pasan a buscar el otro enemigo, que sería Venezuela, desde el uribismo. Y el uribismo también integra esos ideales conservadores como la defensa a la familia tradicional y por último la manipulación de los medios de comunicación. Esos son los 6 elementos bajo los cuales se estaba operando durante el 2002 y 2022 el uribismo. Sin embargo, por dinámicas nacionales y globales, empieza a caer este dispositivo porque pues el narcotráfico, digamos que queda, se desubica, se deslocaliza, ya no se centra en Colombia, sino que va
a dar a México como los carteles principales y entonces Colombia deja de ser como un productor o un eje fundamental de narcotráfico, aunque sigue participando de ello. Se dan los acuerdos de paz y las profundas crisis del neoliberalismo como el desempleo, la precarización, la privatización de servicios hace que ya la coyuntura se vuelva insostenible para muchos colombianos y colombianas y eso da lugar pues a una serie de protestas que se vivieron en 2019 y 2020. Digamos que la pandemia hace que Duque pueda seguir mandatando porque pues la inconformidad popular ya era demasiada, tanto así que tuvieron que acudir a la fuerza pública para reprimir esas manifestaciones y empezaron, digamos, a caer, digamos, el ministro de Hacienda, pero también la ciudadanía pedía que pues Duque dejara de gobernar. Frente a ese panorama, pues se puede hablar de la caída o la crisis por lo menos profunda del uribismo. Sin embargo, como hace un momento tú lo decías, pues estamos ante un país que ha sido golpeado por muchas cosas, por el flagelo de la guerra, uno, pero también por un conflicto social y económico que se agudiza con Iván Duque. Iván Duque es finalmente la cereza del pastel del uribismo que ya nadie se quiere comer, que ya nadie le apetece ese pastel, que está rechazado, porque durante 20 años nosotros no habíamos tenido una inflación tan alta como la tenemos hoy en día. Tenemos en este momento un porcentaje de 9,29 de inflación, ¿sí? O sea, es la inflación más alta del país. 21 millones de colombianos viven con $90 al mes y seguimos con un porcentaje de un 15,1% de pobreza extrema. Digamos que esto es lo que Duque nos está dejando o le está dejando también a quienes vayan a mandatar. Y este proyecto uribista pues tiene como ejes fundamentales la muerte, porque siguen aumentando el asesinato de líderes sociales, eso no ha parado, una crisis hegemónica y una incredibilidad en las instituciones, también las políticas de guerra y políticas extractivistas de la mano con actores armados ilegales que cooperan finalmente con el Estado. Este es como el balance de lo que nos está dejando Duque y por lo tanto la inconformidad social es profunda, es aguda y hay una digna rabia y por lo tanto las ciudadanías ahorita se están organizando justamente porque ya quieren un cambio y un fin de esa hegemonía uribista y pues transitar hacia otras formas de relacionarse con el ambiente, de recuperar, digamos, la economía del país. Y la tesis fundamental que está detrás es que las ciudadanías están peleando en estos momentos por un Estado social de derecho que hace 20 años no tenemos. Astrid, quizás si podemos ampliar un poquito, conocer tu opinión también respecto a este tema y a estos puntos que nos menciona Diana. Sí, claro. Bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no?, en todo lo que ha señalado Diana, que definitivamente estas elecciones se enmarcan en esa crisis, agotamiento y sobre todo pérdida de legitimidad del proyecto uribista, ¿no? Y que claro, y que esta crisis, digamos, pues se antecede, ¿no? O tiene, digamos, como contexto, pues, otras crisis que Colombia como país ha venido arrastrando, ¿no? Como ha sido todo lo que se ha articulado frente al conflicto armado, ¿no?, desde hace más de 60 años y que aunque logramos realizar un acuerdo de paz con las FARC, pues eso no ha supuesto, digamos, el fin de todo el conflicto armado en su complejidad, ¿no? Porque digamos que eso puso un freno al conflicto armado con las guerrillas de izquierda, pero otros actores armados pues siguen, digamos, alimentando ese conflicto social, armado, político, como son los actores paramilitares, los propios militares que pues también tienen responsabilidades y han sido cómplices con el proyecto paramilitar, y el narcotráfico, ¿no?, como ya bien lo mencionaba Diana, ¿no?, que además, bueno, narcotráfico, paramilitares, militares, pues constituyen una triada que está bien entrelazada, ¿no?, y que
aunque pues claro, se pueden, digamos, distinguir sus actuaciones, al final hacen parte pues de un mismo proyecto neoliberal de despojo que el uribismo defendió, aunque no es que el uribismo lo haya inaugurado, porque bueno, ya eso venía desde antes, pero tal vez sí con el uribismo esto se exacerbó y llegó a niveles, digamos, de sevicia, de crueldad, ¿no? En términos de las masacres de campesino y también de despojo que probablemente, pues sí, en décadas anteriores no se había llegado a esos niveles, aunque claro que nosotros traemos un conflicto histórico, ¿no? Que se ha agudizado y como bien decía pues Diana, pues el gobierno de Duque siento que ya fue pues bueno, año decimos y con cada nuevo gobierno siempre decimos que caímos bajo y bueno, parece que ese caer bajo no tuviera límites, ¿no? Pero ahorita parece que este gobierno de Duque estuviera marcando ya un límite, ¿no? En términos de la degradación de ese conflicto social y armado y sobre todo de la incapacidad del proyecto uribista de darle salida, ¿no? A esa crisis social y que se demostró que pues su estrategia militarista de enfrentar el conflicto pues ha quedado agotada, ¿no? Que fue insuficiente, porque el hecho de que él intentara, digamos, pues eliminar a las guerrillas, ¿no? Y supuestamente hacer que fue una farsa, digamos, de pacto de paz con los paramilitares que ha consistido en extraditar y en que no pasen por el proceso de la Justicia Especial para la Paz y que cuenten la verdad, ¿no? Y que hagan todo el proceso de reparación de víctimas. Pues eso lo que ha demostrado es que el conflicto armado en Colombia no solo se sostenía por las acciones militares de las guerrillas o incluso ni siquiera por el paramilitarismo, sino que también había una crisis social profunda que el uribismo nunca atendió, que más bien profundizó con su neoliberalismo, con todos los procesos de despojo y que en el gobierno de Duque eso ya pues llegó al límite y eso fue justamente el detonante, fue esa reforma tributaria que implicaba ya llevar la crisis social, económica, de empleo pues a límites ya insostenibles o inaguantables para el pueblo colombiano, sobre todo para el pueblo racializado más empobrecido. Y pues por eso se detonaron todas las protestas que, como bien decía Diana, ya empezaron desde el 2019, pero que sobre todo en el año pasado, 2021, desde abril y como casi toda esa segunda mitad del año, pues llevó ya como, yo siento que el paro lo que implicó fue ya marcar la profunda deslegitimación tanto el gobierno uribista, de Duque, perdón, como el proyecto uribista, ¿no? Y creo que eso, y ya por ahí voy dejando, ¿no? Pero para adelantar un poquito, solo para dejar abierto el camino, abierta la puerta de entrada, pues eso justamente es lo que ha llevado a que una figura como Petro, que ha sido, digamos, tan denostada, desprestigiada, por toda la derecha colombiana, principalmente por el proyecto uribista, pues digamos que yo creo que sí el paro influyó en que esa figura ganara tanta fuerza política, tanta legitimidad también, ¿no? En términos ideológicos de proyecto político y que ahora pues se vea como digamos, el candidato que realmente podría, digamos, marcar un cambio en términos de todo lo que ha sido pues no solo la hegemonía del uribismo, sino la hegemonía de las oligarquías en Colombia, ¿no? Todo ese proyecto elitista, oligárquico, latifundista, ¿no? Y ser el primer presidente, digamos, bueno, no sé si él todavía se denomina de izquierda, pero por lo menos un presidente, pues que no responde, digamos, a ese proyecto de las élites, de la oligarquía y de la derecha en Colombia, ¿no? Entonces, estamos realmente a puertas de un gran cambio histórico si esto se concretara, si se concretara la elección de Petro,
y creo que no es menor también que la acompañe Francia Márquez, porque también, y ya ahora sí cierro, pues todo este conflicto armado y crisis social y económica que Colombia ha venido arrastrando desde hace tanto tiempo, también ha estado marcado por un racismo estructural que pocas veces es mencionado y reconocido como parte, digamos, de los factores o ejes de dominación que han estructurado el conflicto armado, el conflicto sobre todo social y político en Colombia, y que creo que una figura como Francia es una forma de recordar que ese conflicto armado también ha sido un conflicto marcado por el racismo estructural, y donde las principales víctimas del despojo no son solo campesinos en abstracto, sino que han sido campesinos o poblaciones rurales, racializadas, negras e indígenas, ¿no? Y que creo que eso también es lo que está marcando el cambio que podría venirse con la elección de Petro. Y bueno, ya, con eso cierro. Gracias. Gracias, Astrid. Rapidísimo se nos fue el tiempo del primer bloque, pero ya aquí Astrid menciona unas cosas que ahora después de la pausa podemos empezar a ver, y es la aparición de estas figuras, ¿verdad? Bueno, que ya la figura de Petro es conocida desde hace varios años, ¿no? Pero la fuerza con la que ahora aparece la figura de Francia Márquez, ¿verdad? Y también quienes empiezan a asumir ese vacío que empieza a dejar un poco el uribismo en la derecha colombiana, en este caso el candidato Federico Gutiérrez. Entonces, son unas figuras que van apareciendo y que podríamos ahora en el segundo bloque empezar a abordar un poco el papel que están jugando. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con dos amigas del programa, con Diana Alejandra Díaz Guzmán y con Astrid Cuero Montenegro, sobre el tema de las elecciones en Colombia, próximo 29 de mayo. Se estarán realizando. Diana, Astrid cerraba el bloque anterior mencionándonos dos figuras que en este momento se han vuelto relevantes en el panorama, en el escenario colombiano, ¿no? La figura de Petro, la figura de Francia Márquez. ¿Qué ha significado? Porque la figura de Petro, incluso en muchos otros países de América Latina, hay un discurso, ¿verdad?, que genera o polémica o incluso visibilizar que puede representar un cambio importante, ya como mencionaba ahora Astrid, en Colombia, al ser una figura ajena a ese uribismo que ya vos mencionabas ahorita, se había posicionado por los últimos 20 años. ¿Quién representa esta figura de Petro entonces en este momento en las elecciones y en el marco electoral colombiano? Bueno, Gustavo Petro es toda una figura, es una figura que desata amor y desata miedo, dependiendo de la ideología política que se tenga, por supuesto.
Gustavo Petro goza de mucha trayectoria política, digamos que no es una figura nueva para nosotros como colombianos y supongo que a nivel global tampoco lo es. Gustavo Petro inicia su vida política después de que se desmoviliza de una guerrilla que gozaba de mucho apoyo popular ciudadano, citadino, por decirlo así, en Bogotá y en ciertas partes de Colombia, como en el Cauca también alcanzó a tener relevancia el M-19. Cuando Gustavo Petro se desmoviliza, él forma parte de la defensa de la Constitución del 91, que es, digamos, el producto de esa desmovilización de esa guerrilla por la conquista de derechos fundamentales y mecanismos de participación, porque las raíces del conflicto en Colombia son dos básicamente, y es la distribución desigual de la tierra y la participación política. Y la Constitución del 91 pretende subsanar esos dos problemas. Gustavo Petro entonces empieza a hacer pues trayectoria política desde ahí, pero lo podemos rastrear como una persona que siempre se ha opuesto al proyecto uribista, ¿sí? En 2006, cuando era senador, él destapa un escándalo que se llamaba la parapolítica, que era la inclusión de los paramilitares de este grupo al margen de la ley, pero que colaboraba con los objetivos del Estado uribista en ese momento, ¿sí? Del proyecto uribista. Él desmantela que los paramilitares están en el Senado, están haciendo política y desde ahí, digamos, en 2006 fue la figura política del año. Entonces, como senador, tuvo mucha acogida social por esas denuncias y por decirle de frente al país lo que estaba sucediendo. Luego, en 2010, se lanza como candidato a la presidencia, pero pierde, queda Juan Manuel Santos, que fue ministro de Defensa de Uribe y que pues posteriormente en su segundo mandato va a realizar los acuerdos de paz. Luego en 2018, luego bueno, se vuelve alcalde de Bogotá, también digamos que hay una acogida importante, internacionalmente lo reconocen por las políticas ambientales que él estaba teniendo. Él se declara como una persona progresista, él es un liberal progresista en realidad, pero pues a lo que la derecha siempre quiere ver es que es un socialista radical terrible, pero no lo es. Y después de renunciar, digamos, a ser alcalde, vuelve a intentar en 2018 la presidencia, obtuvo 8.000 millones de votos, si no estoy mal, si mi memoria no me falla, pero pues gana Duque. Entonces ahí pues yo creo que más adelante conversaremos el por qué ganan estos o siguen gobernando estos proyectos uribistas que ya no están encabezados por Uribe, sino por otras personas que defienden esas ideas. Pero en este momento la figura de Gustavo Petro es importantísima porque ya goza de una trayectoria, por lo que digo, primero se opone al proyecto uribista, segundo la gente ya lo ha visto en su trayectoria política como senador, como alcalde, lo ha visto en diferentes propuestas a la presidencia. Entonces, para algunos representa la esperanza justamente de salir de un proyecto de guerra y de narcotráfico, de expropiación, de neoliberalismo. Y por otra parte, él causa miedo, miedo porque la derecha en este momento sabe que él es una alternativa para muchos y que puede llegar a gobernar. Entonces causa tanto miedo que tienen que empezar a mover toda la maquinaria, uno de los 6 dispositivos, que era la manipulación mediática, para empezar a deslegitimar su figura política pues, que es tan importante. Pero es necesario mencionar que en este momento tienen tanto miedo y realmente las figuras políticas que se están disputando la hegemonía, o sea, digamos los que están haciendo contrahegemonía, se están organizando en coaliciones que son las alianzas entre partidos para llegar a ser poder. Entonces, Petro en este momento, con el pacto histórico, está representando esas alianzas para disputarse el poder y ahí entra otra figura pues súper importante que ya pues Astrid hace un momento nos nombraba y era Francia. Francia es una lideresa ambiental, es justamente una mujer que ha sufrido en carne propia la desigualdad social. Aunque ella estudió derecho, es una mujer de pocos recursos, quedó embarazada siendo muy joven, ella tiene 2 hijos, tiene 40 años, también es joven, y ella desde muy niña
estuvo viendo cómo su territorio era vulnerado y se opone justamente y denuncia la minería ilegal en el Cauca y crea una marcha con 80 mujeres que durante 10 días recorren 360 kilómetros y llama la atención justamente ese compromiso con el ambiente, con la naturaleza, con el territorio, y empieza a recobrar renombre como lideresa. Ha sufrido atentados también por lo mismo, pero aún así ella sigue, digamos, defendiendo el territorio. Ella ya se conocía en otros escenarios con Petro por esa defensa al medio ambiente, pero ella es una mujer que no necesita que otros la nombren. O sea, ella misma está haciendo su propia historia, ¿sí? Ella misma se ha creado como figura política importante, no solamente por esto que les decía hace un momento de la caminata y de la defensa, sino que, por ejemplo, en 2018 ganó el Nobel Ambiental. Y pese a las distintas amenazas que ha recibido, se posiciona justamente desde un discurso feminista, antirracista, anticapitalista y neoliberal. Y utiliza un discurso muy claro que es también dirigido a las clases medias, los menos favorecidos y los de la Colombia profunda, ¿sí? Aquellas personas que son muy pobres y están en condiciones de vulnerabilidad. Es como esa la preponderancia de estas dos figuras. Gracias, Diana. Y mencionas unas cosas, tal vez ahora en el próximo bloque hablaremos sobre esas alianzas y esa situación que se da. Pero Astrid, cuando planificábamos esta entrevista, vos nos decías que la figura de Francia había llegado también a atraer a ciertos grupos que no estaban del todo convencidos por la figura de Petro, ¿no? Entonces, Astrid, quizás sí podemos ampliar un poco sobre esto y sobre lo que significa la figura de Francia Márquez, entonces, incluso históricamente, ahorita, si fuera el caso que ganara en su combinación con Petro las elecciones. Sí, bueno, a mí me parece fundamental hablar de esa alianza de Petro con Francia Márquez, que me parece que sí ha influido muchísimo en la legitimidad que la campaña de Petro, y no solo de Petro, sino en los últimos meses, ¿no? También creo que desde el paro para acá, y bueno, lo que lleva la campaña, que fue justo después, digamos, del paro, ¿no? Sin embargo, bueno, quisiera decir algunas cositas rápidas sobre, digo, ya Diana creo que hizo un retrato de la figura política de Petro bastante completo, bastante bueno. Sin embargo, quisiera mencionar algunas cosas porque luego las quiero vincular también con lo que significa la alianza con Francia. Y es que, bueno, Petro creo que también hay que reconocerle que aparte de esa trayectoria política, por decirlo así, más institucional que ha nombrado, digamos, Diana, ¿no? Dentro del Congreso, como senador, luego como alcalde, luego, digamos, pues lanzándose ya en 2 ocasiones, ¿no? Como candidato presidencial. Sin embargo, creo que también es importante hablar de que Petro también ha tenido un trabajo, digamos, también desde los territorios, ¿no? Y que toda esa denuncia de la parapolítica no es una denuncia que se restringiera o que se hiciera solamente, digamos, desde ese estrado del Congreso, ese estrado físico, sino que él estaba articulado con todos los movimientos de víctimas, de paramilitares, sobre todo, digamos, de todo el país, pero hay que decir que en su periodo como senador, sobre todo de la costa caribe colombiana, que es de donde él es, que es de donde él inicia a hacer su trabajo político, primero izquierda, articulaba el M19, y bueno, luego, digamos, pues cuando pues, termina el M19 como un hombre que comienza a hacer política, ese proceso, digamos, de desmovilización, ¿no? Pero hay que reconocer que Petro también ha tenido un trabajo desde los territorios, con las bases sociales, con las víctimas del conflicto armado y principalmente con las víctimas del paramilitarismo, que creo que eso ha influido, aunque claro que en el sector, sobre todo en los sectores de derecha,
y creo que en los sectores urbanos que no han visto efectos del conflicto armado, todos los procesos, digamos, de despojo y de violencia, pues sí, es una figura que genera miedo, pero hay que decir que las víctimas que sí han vivido, digamos, todos esos procesos de violencia y despojo, él fue una figura que ellos, digamos, apoyaron desde el principio y consideraron fundamental y que influyó en esta larga trayectoria, en el hecho que ahora se haya consolidado de esa manera en el panorama político electoral colombiano, ¿no? Entonces me parece que es importante también reconocerle esto. Y creo que es importante reconocerlo porque creo que justamente esa alianza con Francia Márquez no es una alianza fortuita, ¿no? O no es una alianza, porque hay muchos que lo han querido leer como una alianza que es, bueno, que puede ser meramente utilitarista, ¿no? Tal vez para quedar bien con los sectores feministas, con las mujeres, con los sectores afrodescendientes. Y bueno, la política, claro que tiene muchos de esos juegos. Yo tampoco es que pretenda idealizar a Petro ni el pacto histórico, ¿no? Pero creo que es una alianza que se forja justamente por ese trabajo, digamos, de base que Petro desde hace mucho tiempo ha tenido con las víctimas del conflicto armado, y Francia es una víctima del conflicto armado, ¿no? Francia pues ya venía trabajando desde hace mucho también, ¿no? Desde la adolescencia, en la lucha por la defensa de su territorio frente a las grandes mineras sudafricanas, canadienses, principalmente la Anglo-Gol Ashanti, ¿no? Y allí es que ella forja su proceso de constitución como una sujeta política, de politización, y eso es lo que la lleva años después, en el 2018, pues a ser galardonada con este premio Emma Goldman, ¿no? Pero bueno, su lucha venía desde siendo ella muy joven como defensora de ese territorio en Suárez, Cauca, en el suroccidente colombiano. Y ella comienza, digamos, a aliarse con sectores políticos, sobre todo el Polo Democrático, que fue donde también Petro inició, digamos, su carrera política como un senador de izquierda. Luego él conformaría la Colombia Humana, se deslindaría del Polo Democrático, y sectores del Polo Democrático luego se han aliado a la Colombia Humana, partido que fundaría, digamos, Petro, ¿no? Y hay que decir que la figura de Alexander López, un sindicalista o un político con una trayectoria, un pasado como sindicalista muy importante dentro de Cali, Valle del Cauca, ha sido también, digamos, de los que influyó en la consolidación de la figura política de Francia Márquez en el suroccidente colombiano y, digamos, en el acercamiento de ella a Petro, ¿no? Y creo que, bueno, esas son cosas importantes de conocer porque vienen de luchas sociales populares de abajo. Aunque Francia tiene un origen rural, también su activismo político en Cali fue fuerte, y su alianza con sectores sindicalistas, con los sectores populares, urbanos, empobrecidos, racializados del distrito de Agua Blanca, que fue justamente esos sectores, digamos, donde emergió más esa indignación en una ciudad como Cali, ¿no? Durante todo el paro, pues debido al rechazo a la reforma tributaria de Duque del año pasado, ¿no? Entonces creo que hay que reconocer que estas grandes figuras que logran tener mucha visibilidad en esa política más electoral institucional, en el caso por lo menos de ellos, han tenido han venido, digamos, de esa lucha desde el territorio, desde lo social, con las bases sociales, con las madres comunitarias, con las madres racializadas, con los sectores sindicalistas, con los sectores que trabajan en la informalidad, ambulantes, ¿no? Con todas esas víctimas de los falsos positivos, de esos jóvenes asesinados por el paramilitarismo, desaparecidos en el marco del conflicto armado. Y bueno, yo creo que esa es como la relevancia de esa alianza Francia-Petro, que lastimosamente la derecha, digamos, deslegitima dentro de un discurso castrochavista, comunista, pero se esconde el trasfondo de una lucha social articulada con el territorio y con los sectores populares, que es lo que ha llevado a estas figuras a que hoy tengan esa legitimidad de decir que ha sido algo ganado y no es algo fortuito. Sí, gracias, Astrid. Ya tenemos que hacer otro corte, ya el último corte para dar paso al tercer bloque del programa.
y bueno, nos queda muchísimo que hablar. Vamos a tener que hacer 2 o 3 programas más de aquí al 29 de mayo. Pero nos quedan algunas cuestiones pendientes y que retomaremos ahora en el bloque final del programa. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. En filosofía, el área de la lógica estudia los métodos correctos de la argumentación y el razonamiento, lo cual puede sernos muy útil para analizar discursos e ideas, como las que encontramos en la web y en las redes sociales. También la lógica se dedica al estudio de la deducción, lo cual la relaciona estrechamente con campos como la informática y la inteligencia artificial, y nos permite acercarnos a ramas del conocimiento aparentemente distantes de la filosofía, como el caso de las matemáticas. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Diana Alejandra Díaz Guzmán y Astrid Cuero Montenegro sobre las elecciones en Colombia, las elecciones de este año 2022, que se darán el próximo 29 de mayo. Diana, hemos hablado de básicamente sobre esta figura de Petro y Francia. Vos también nos mencionabas un poco algunas cuestiones sobre el uribismo y sobre los manejos de campaña, llamémosle de esta forma, ¿verdad? De antiguos procesos, en otros procesos electorales. Pero bien, podemos hablar ahorita, entre varios de los temas que nos quedan, hacer referencia a las agendas políticas, ¿verdad? Incluso una agenda política que presenta el pacto histórico que ya vos nos explicabas ahora, que tal vez podamos ampliar y posteriormente Astrid nos contará otras cosas de esto. Sí, claro, pues tenemos dos agendas distintas, opuestas. Por una parte está la agenda de Fico, digamos que ahorita hay muchos candidatos, pero realmente la intención de voto está entre Fico y Gustavo Petro, que representa junto con Francia el pacto histórico. Entonces, por una parte tenemos una agenda que está destinada a la continuación del proyecto neoliberal, de las intenciones de la familia, de la pérdida de autonomía por parte del Estado, sí. Pero por otra parte vamos a tener una agenda del pacto histórico muy rica. Digamos que aunque Gustavo Petro ya se había lanzado antes, en 2018, ahorita con Francia, con toda la riqueza que es la mirada que le aporta Francia al pacto, pues se nutre de manera sustancial el programa político. Como ya lo decía Astrid, esto es una reflexión que nace desde las luchas de los movimientos sociales, que finalmente dos personas logran ser voceros, uno por la parte institucional y pues Francia ya como lideresa. Pero estas agendas, para responder ya puntualmente a la pregunta, la agenda del pacto histórico tiene tres cosas fundamentales que yo puedo analizar desde la escuela de pensamiento desde la cual me muevo.
Una es que prima la vida, ¿sí? De hecho, el programa del Pacto Histórico como lema quiere que Colombia sea la potencia mundial de la vida. La vida es una categoría no menor porque todo el proyecto uribista se fundamenta en la muerte al territorio, la muerte a la ciudadanía si es necesario, la muerte a la constitución, a los derechos fundamentales. Entonces la categoría vida no solamente es un simbolismo para un país que lleva desde hace siglos en guerra, sino que además recoge las condiciones del poder vivir. Y hay algo muy interesante dentro de la agenda, que es la riqueza de la mirada de Francia como mujer feminista, negra, y es la fusión que se hace de la mujer y del territorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mujeres como los territorios son vulnerados, son violentados, y no son reconocidos como sujetos de derechos en el marco jurídico fuerte, digámoslo así. Entonces, aquí hay un nexo muy interesante y es la apropiación de los territorios, algo que un antropólogo colombiano llamaría la territorialización. Y es eso, es cuando las comunidades se apropian de los territorios. Entonces, la agenda o el programa del pacto histórico no solamente tiene como eje la vida, como las condiciones óptimas para poder vivir, tanto las ciudadanías como la preservación, la conservación y una sociedad de cuidados desde los territorios, sino que también tiene otro aspecto muy importante que sería el formal. Con esto hago referencia a la toma de decisiones. Aquí, digamos, lo que está en juego es cómo las comunidades, cómo nosotros como ciudadanas también podemos participar en la toma de decisiones que nos afectan. Y esto parece pues como muy obvio y no parece novedad, pero es toda una novedad, porque el uribismo con su agenda política de 20 años y que sigue sosteniendo incluso Fico, de lo que se trata es que los mismos sigan, o sea, unas pocas personas, los empresarios, el brazo armado, que incluso es el paramilitarismo, las multinacionales, sigan gobernando sobre los territorios y le den la espalda a la gente y no cuiden los territorios, no cuiden el agua, no cuiden los ecosistemas, ¿no? Por eso hablábamos de la muerte hace un momento. Y todo eso lo tienen que hacer de manera inconstitucional. Paradójicamente, y esto lo decía Castro Gómez, nosotros creeríamos que la izquierda en Colombia quiere una cosa así utópica, loca, una transformación radical, pero en realidad lo que se está jugando aquí el pacto histórico es el cumplimiento de la Constitución Política del 91. De hecho, cuando uno va a mirar la propuesta económica del pacto histórico que gira en torno al agua y la preservación del agua, uno se da cuenta que están aplicando los artículos constitucionales, están aplicando el artículo 79 al artículo 81 en la propuesta económica del pacto histórico. En agenda nacional, digamos, también se está aplicando el artículo 1 que dice que Colombia es un estado, es una política, una república unitaria descentralizada. Entonces, lo que está en juego aquí es la aplicación de la Constitución en pro de la aplicación y que se dé realmente los derechos fundamentales en Colombia. Eso es lo que está detrás de toda una agenda que goza de riqueza desde una mirada feminista y desde una mirada ambiental. Sí, pues siguiendo como en la misma línea de lo que acabo de presentar Diana, ¿no? Que coincido con que creo que, bueno, en general la agenda del pacto histórico, en particular la agenda de, digamos, de Petro, ¿no? Como candidato presidencial y de Francia como su vicepresidenta, pues tiene que ver con una agenda ambientalista y por la defensa del territorio muy fuerte, ¿no? Creo que dentro del pacto, digamos, de lo que ha sido el discurso de Petro, esa agenda ambientalista es la fundamental, y sobre esa agenda ambientalista, claro, se tejen, digamos, otras estrategias políticas, ¿no? Otros proyectos, digamos, que es, digamos, sobre todo creo que tiende al fortalecimiento de una economía nacional, ¿no? Pero una economía nacional que justamente tiene que reconocer que Colombia sigue siendo un país fundamentalmente rural, ¿no? Y que todos los procesos de despojo y, digamos, de riqueza de los grandes latifundistas, ¿no?
y de las empresas transnacionales, pues que son las que más usufructúan con lo que, digamos, se produce en Colombia, pues está basado en todo eso que produce el campo, ¿no? Pero que todo eso que produce el campo no se queda en Colombia, no beneficia a los campesinos, sino que está beneficiando, bueno, a las 40 familias más ricas de Colombia y digamos, a esa clase transnacional, ¿no? Y justamente digamos que el proyecto del Pacto y de Petro es, digamos, un proyecto productivista de fortalecimiento de la economía nacional desde el campo, pero que el beneficio se quede para los propios campesinos, ¿no? Fortalecer una economía propia, una economía, la industria, ¿no? Los servicios, retrasada y nunca realizada reforma agraria, pueda, digamos, tener lugar, ¿no? También digamos que la agenda de Petro en términos de pequeñas empresas, ¿no? El fortalecimiento, digamos, de esa clase media, digamos, urbana, ¿no? De una economía, digamos, que pueda, digamos, como solventar todos esos sectores populares y las clases medias colombianas, y que eso implique una redistribución del ingreso, implique pues es una mejor redistribución de la riqueza, porque bueno, Colombia es uno de los países más desiguales, digamos, del mundo, y dentro de esa agenda ambientalista que está ligada a esa agenda de que el campo colombiano ya no sea solamente para el extractivismo de las grandes transnacionales, sino que esté enfocado justamente en economías sostenibles, ¿no? Digamos, en lograr la soberanía alimentaria, el uso de energías limpias es fundamental también dentro de su apuesta y proyecto político, ¿no? Y justamente digamos que ahí viene un poco su distancia con la política y la economía en Venezuela, ¿no? De no ser dependientes de los hidrocarburos, de no ser dependiente del petróleo, y que más bien se pueda poner a producir lo que da la tierra, lo que da el campo, y que eso fortalezca el campo al campesino y también fortalezca la industria, digamos, de las ciudades, de las urbes y de las clases medias y populares, ¿no? Por esto esa figura y la tan nombrada broma con el aguacate, ¿no? Con ese ejemplo que él da del aguacate, pero que ha sido su forma de pedagogizar sobre lo fundamental que es aprovechar la riqueza que tiene Colombia, aprovecharla para el beneficio de la propia gente colombiana y sobre todo de las clases sociales más desfavorecidas, y de que eso que da el campo es una cadena productiva que puede dar lugar a otras, digamos, desarrollar otras fuerzas productivas, no solo el campo, sino también de las ciudades, y que eso va ligado también con lo que él llama la economía del conocimiento, ¿no? Que es de ese aguacate que sirve para que el campesino y las ciudades se alimenten. ¿Qué más podemos sacar, no? Podemos sacar aceites, o sea, de un producto que al campo, con la economía, el conocimiento, podemos, digamos, extraer muchas cosas que van a darle, digamos, una mejor calidad de vida y a redistribuir el ingreso y la riqueza en Colombia, y que pues nos pueden, digamos, poner también mejor posición de negociación con esa economía mundial, que pues claro que no se puede obviar, ¿no? Digamos. Y en ese sentido, lo que vemos es que realmente no es una agenda socialista radical, como ya lo decía Diana, sino que es una forma, podríamos decir, un poco, sabiendo que no sé hasta que creo que la apuesta es por hacer reformas que beneficien a los sectores históricamente marcados por la desigualdad social, por ese despojo, por justamente los efectos y las consecuencias del conflicto armado, y que puedan posicionarnos como una economía, digamos, mucho más autónoma frente a los proyectos extractivistas
neoliberales, transnacionales y esa política de subyugación histórica que hemos tenido pues frente a Estados Unidos y claro, también ahora economías como las chinas y otras pues economías, digamos, neoliberales y saqueadoras que están vigentes, ¿no? Y bueno, con eso termino. Gracias, Astrid. Todavía nos quedan unos minutos ahí porque decíamos ahora, parecía son de broma, pero es bastante en serio, que hay muchísimos temas que van quedando por fuera. Pero bueno, no sé si tienen alguna intervención o algún tema en específico que no quisieran dejar por fuera también para ir ya en estos minutos de cierre del programa. Diana. Sí, hay algo muy, muy chévere digamos, del contexto de la agenda. Digamos, Astrid de una manera increíble nos nombra aspectos fundamentales, pero también hay algo importante y es frente a la política internacional y frente a una política nacional. Frente a una política internacional se está hablando de justicia climática. Aquí la idea es organizar el territorio y la economía y la política en torno al agua. Nosotros antes pues éramos muiscas y los muiscas eran los guardianes del agua. Y digamos que todo esto todavía se quiere recuperar y es justamente organizar la vida en torno al agua, a los ríos, a los mares, proteger la economía nacional, los pescadores, pero también, digamos, el campo, las tierras, volver la titulación a las comunidades, ¿no? A los indígenas, a los afros. Eso es algo muy importante y en política internacional se quiere recuperar el Amazonas y frenar la deforestación. Y para eso pues se habla de justicia climática y de un gran fondo, digamos, donde podamos cooperar varios países para recuperar nuestra selva, que es pues el pulmón del mundo. Eso frente a política internacional. Y frente a política nacional hay algo muy importante que digamos, hay que mencionar, entre otras cosas, y es uno, la vigencia del cumplimiento de los acuerdos de paz que durante el gobierno de Duque fueron estancados, no se les dio preponderancia y siguen asesinando a los firmantes del acuerdo de paz. De lo corrido de este año llevamos 17 personas que firmaron el acuerdo de paz, que se desmovilizaron y ya fueron asesinados. Y se quieren aplicar justamente esa reforma agraria que respeta los acuerdos de paz. Eso en política nacional es muy importante. Y dos, como algo que puede estar causando también impacto, es una reforma a las Fuerzas Armadas. Esto implica una reforma a la formación del ejército colombiano, porque tiene uso desmedido de la fuerza. Bueno, eso es transversal a la fuerza pública en Colombia. Y esto no le ha gustado a los militares, ¿sí? De hecho, es probable que gran parte o una muy buena parte del ejército pues no acate y se rebele contra Gustavo Petro. De hecho, pues hay teorías de conspiración, si quieren verlo así, que estaban diciendo de un golpe, ¿sí? Un golpe de Estado, porque las fuerzas militares no van a aceptar justamente a alguien que está pensando en una reforma militar y que esté apoyando los acuerdos de paz. También hay una reforma a la policía, que también, igual que el ejército, va a pasar por formación de derechos humanos y se plantea que todos los miembros de la fuerza pública puedan acceder a la educación superior y que se acabe esto de la meritocracia, sino que pues puedan hacer carrera dentro de la misma institución. Y por último se va a acabar el SMAT, que es lo que ustedes de pronto internacionalmente han visto, que son este escuadrón móvil antidisturbios que frena las manifestaciones usando las armas de manera no convencional y no permitida. Y esto pues también se va a frenar. Entonces también son unas políticas nacionales muy importantes, como lo decíamos hace un momento, todo gira en torno a la protección de la vida y la vida pasa por condiciones óptimas para vivir y para vivir necesitamos tierras fértiles, necesitamos proteger nuestros ecosistemas, frenar a las multinacionales que hacen prácticas agresivas como el fracking, pero también reconfigurar las instituciones que siguen, digamos, ancladas a una vieja política de muerte que lo que hace es frenar la vida. Y así como dato curioso, acá la idea, por ejemplo, del pacto histórico es medir la calidad de la vida
desde la vida misma y no desde las muertes, porque el proyecto uribista medía la seguridad, ¿no? En términos de cuántas bajas se tenía a nivel de bandas, BACRIM, guerrilleros, etcétera, y acá lo que se trata es de potenciar la vida de las ciudadanías, de protegerla y también pues de darle más énfasis a las mujeres que históricamente pues hemos sido vulneradas y no tenidas en cuenta para la toma de derechos fundamentales. Creo que eso es muy importante para complementar toda la intervención que pues hemos estado desarrollando en este bloque y ya. Gracias, Diana. Astrid, ya con vos para ir cerrando el programa, ¿qué puntos consideras también importantes para cerrar? Pues yo quisiera cerrar con dos, a ver si puedo ser breve y me da el tiempo. Pero bueno, siguiendo en la misma línea de lo que acabo de decir, Diana, que me parece fundamental, ¿no? De que la apuesta es eso por la vida, ¿no? O sea, frente a toda esta política de muerte que marcó el uribismo y todo el neoliberalismo que venimos arrastrando desde finales de la década de los 80 en Colombia, pues la apuesta, digamos, del pacto histórico de la candidatura de Petro y de Francia es esto, ¿no? Por la vida, que incluye, bueno, ya todo lo que ambas hemos dicho, pero me gustaría destacar aquí también, digamos, esta propuesta de Francia Márquez del vivir sabroso, ¿no? Que se ha vuelto, digamos, bueno, se ha vuelto trending topic en las redes sociales de quienes lo denostan, lo exotizan, no lo entienden, lo rechazan y bueno, y de una filosofía y una cosmovisión desde las poblaciones afrodescendientes, sobre todo de las poblaciones afro del Pacífico colombiano, del Ubuntu, ¿no? Del soy porque somos. Me parece que justamente esta filosofía del vivir sabroso hace parte también, es una política, es una propuesta política también del pacto histórico que va con todo esto que ya decía, ¿no? Del uso de energías limpias, de sustituir esa economía extractivista por una economía productiva, pero productiva en términos, digamos, de garantizar una relación sostenible con la naturaleza, con el entorno, ¿no? De garantizar soberanía alimentaria, de eso, de digamos, no dañar los ríos, no afectar, digamos, no hacer uso de toda esta megaminería, ¿no? Todos estos proyectos, digamos, que contaminan los ríos, que contaminan el agua y que despojan, ¿no? Y en ese sentido, ya para ir con el último punto, pues creo que esta política de la vida por sobre la muerte es también, en términos específicos, una política contra el neoliberalismo, ¿no? Antineoliberal específicamente, tal vez no es totalmente anticapitalista, porque yo creo que, digamos, que Petro tal vez no es que sea completamente anticapitalista y por eso justamente no es ni Fidel Castro ni Chávez, no, o sea, no, toda esta mala imagen y esta campaña no oscura que le han montado de ser el socialista radical no tiene nada que ver, digamos, con la realidad. Yo lo que creo es que Petro es profundamente antineoliberal y toda la propuesta del pacto histórico es esto, y creo que justamente por eso, digamos, ahí lo que puede definir, digamos, la elección de Petro, pues va a ser cuál va a ser la postura de ese partido liberal que está liderado por, digamos, el líder del neoliberalismo y el que impuso el neoliberalismo en los 90, César Gaviria, el dueño del Partido Liberal, ¿no? Y que dependiendo de esos sectores del Partido Liberal con quien se alinee eso, digamos, todos esos votantes, ¿no? Serán los que puedan definir que Petro gane en primera vuelta o que se fortalezca una alianza de la derecha, de sectores del uribismo con sectores conservadores y que, bueno, y que tenga ahí un obstáculo, digamos, Petro y el pacto histórico para ganar en primera vuelta. Hay que decir que ya Gaviria, digamos, había estado en stand-by del partido neoliberal, pero bueno, el partido liberal, que como ya decía Francia Márquez, es el partido neoliberal, ¿no? Cosa que le molestó muchísimo a César Gaviria, pues ya esos sectores neoliberales del Partido Liberal ya han
declarado su alianza a Fico, eso ya está definido, ¿no? A este candidato, la ficha del uribismo, este candidato, bueno, que fue alcalde de Medellín y demás, y que sería la disputa más importante de Petro. Pero creo que hay algo de esperanza porque hay sectores del liberalismo críticos, ¿no? Con ese sector más conservador y neoliberal del Partido Liberal y digamos de todos esos que son un poco, bueno, los que sostienen a César Gaviria como el dueño de ese partido. Hay sectores liberales, por ejemplo, negros, ¿no? Digamos dentro de la política, por ejemplo, del suroccidente colombiano, que están, digamos, mostrando una actitud crítica frente a estos sectores más neoliberales del liberalismo y que se están acercando a las propuestas, digamos, del pacto histórico. No todo el liberalismo se vaya con Fico y el uribismo y la derecha, y que tal vez pues Petro, el pacto histórico, pueda ganar en primera vuelta. Ojalá así sea. Y bueno, ahí dejo. Muchas gracias por la invitación y fue un placer haber compartido con ustedes. Tenía apagado el micrófono. Muchas gracias, Astrid. Muchas gracias, Diana, por participar hoy, por conversar un ratito sobre este tema. Queda muchísimo de qué hablar. Prueba de ello es este último bloque, que se nos hizo un poquito más largo de lo normal, pero aún así queda bastante para seguir conversando. Pero bueno, por hoy terminamos por acá. Muchísimas gracias a ambas, muchas gracias a todas las personas que nos observan, y hoy nos vamos con esta canción del cantautor argentino costarricense, ya radicado en Costa Rica hace muchos años, Adrián Goizueta, y el grupo Experimental, esto que se llama Eugenia. Hasta la próxima. Chao. Eugenia, era necesario que vos cayeras, que cayeran Luis, Neto, Mauricio y tantos otros, para que no caiga tu gente, para que caigan la dominación y el crimen, la dictadura y el crimen. Era necesario que alguien cayera para que no caiga la esperanza. Eugenia, era necesario, mil veces necesario, que se levante hasta el sol en la sangrienta bandera de tu pueblo, el amanecer victorioso de su historia. Era necesario que alguien cayera para que no caiga la esperanza.
caiga la esperanza. Eugenia, era necesario que vos cayeras, que cayeran Luis, Neto, Mauricio y tantos otros, para que se levante hasta el sol en la sangrienta bandera de tu pueblo, el amanecer victorioso de